Shalom, shalom. Vamos a hablar de la festividad bíblica de Yom HaKippurim, conocida popularmente como Yom Kippur o Día del Ayuno, porque ayunamos ese día desde la caída del sol que da inicio a Yom Kippur hasta la caída del sol del día siguiente, cuando concluye Yom Kippur. Al hablar de Yom Kippur, estamos hablando de la ordenanza bíblica más sagrada, porque es la única fecha de todo el calendario bíblico que se le permite entrar al sumo sacerdote al lugar santísimo. Cualquiera que entrara al lugar santísimo en el tabernáculo del desierto, incluyendo el sumo sacerdote, en un día que no fuese Yom Kippur, una sola sentencia había: muerte inmediata, caret, pena capital. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo excepto el día de Yom Kippur. Imagínate el resto del pueblo que tuviera la osadía de hacerlo. La única excepción a la regla fue Moshe Rabenu, quien tenía licencia divina para entrar al lugar santísimo cada vez que Hashem lo llamara o cada vez que él lo necesitara para comunicarse directamente con Hashem. Hoy día hablamos de Yom Kippur y las reglas que rigen este día, como por ejemplo abstención de comer, como abstención de relaciones sexuales, abstención de bañarse, abstención de usar zapatos de cuero, abstención de leer cosas incluso de Torah que no estén en línea con el tema de Yom Kippur, etc. También hablamos del servicio sinagogal de Yom Kippur, de los Kadishim, de las lecturas especiales, de la lectura del libro de Jonás, la lectura de la Amidá, la repetición de la Amidá, Kol Nidre, Neilá, oración por el presidente de tu país, etc. Y tal vez muchos piensen que estas prácticas y costumbres que rigen hoy para Yom Kippur fueron siempre así, pero no es cierto. Ni Moisés, ni Aarón, ni Yahshua, por ejemplo, conocieron nada de Kol Nidre o de Neilá, ni siquiera supieron nada de los libros proféticos, mucho menos del libro de los Salmos. Nuestro Rabbi Yeshua sí conoció los libros proféticos, sí conoció el libro de los Salmos. Sin embargo, Yeshua tampoco conoció algo parecido a Cádiz de Le Rabanán, o Medio Cádiz, o Sheyano, o Baruch Amar, o Selijot de Yom Kippur, y mucho menos la ceremonia de Caparot. Supongamos que pudiéramos ir y volar hacia atrás en la máquina del tiempo a los días de Yeshua y nos encontramos con el Rabbi en Cafarnaúm, por ejemplo, la Galilea, y le decimos: maestro, ¿te gustaría hacerse llano por esta ropa nueva que te traigo de regalo? El Rabbi nos habría contestado: ¿de qué me estás hablando? No tengo idea de qué cosa es llano. Oh, ok, está bien, maestro. ¿Y qué tal si decimos juntos el Cádiz de Rabanán? ¿Cádiz de Rabanán? ¿Qué es eso, hijo? Ok, maestro. Entonces, ¿qué te parece si hacemos las Selijot de Yom Kippur? ¿Selijot de Yom Kippur? Ni tengo idea de qué me hablas. ¿De dónde tú eres, muchacho? Bueno, este diálogo de ciencia ficción nos ilustra un poco el punto que quiero hacerte. Si ninguna de estas cosas fueron conocidas en los días de Yeshua, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron a nosotros? Esta es una historia que todos deben conocer, y especialmente para Yom Kippur, porque el judaísmo que nosotros practicamos hoy día no es para nada el judaísmo que se practicó en los días de Yeshua, como tampoco fue el judaísmo que se practicó en los días de Moisés y en los días de los profetas previo a la monarquía. El judaísmo que nosotros conocemos hoy es el resultado de un largo proceso evolutivo que surge entre los judíos romanos después de los hechos que tuvieron lugar en Israel para el año 67 hasta el año 73 después de Yeshua, y que se fue desarrollando poco a poco aquí y allá por el aporte que fueron dando diferentes figuras intelectuales judías en diferentes partes del exilio mundial, a donde fuimos enviados a partir de la caída de Jerusalén en el año 70, después del nacimiento de Yeshua. Algo
terrible pasó en la historia de nuestro pueblo Israel en el año 70, después del nacimiento de Yeshua, cuando los romanos destruyeron nuestra capital, Jerusalén, destruyeron la casa del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, destruyeron las casas de los Coanín, de los levitas, destruyeron y quemaron el templo. Más de 1 millón de judíos fueron muertos. La sangre de los Yehudim, hombres, mujeres, ancianos, niños, según Flavio Josefo, chapoteaba los frenos de los caballos de los soldados romanos. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y enviados a todos los puntos cardinales del otrora Imperio Romano. Quiere decir que perdimos nuestro Estado judío, perdimos nuestra capital Jerusalén, perdimos el templo. Y al perderse todo eso, nos quedamos sin altar, sin sacrificio, sin servicios de expiación, nos quedamos sin Yom Kippur. Tratamos de recuperar nuestra independencia con algunos levantamientos aquí y allá, pero esos esfuerzos fueron infructuosos. La superioridad militar romana nos superó siempre. Y finalmente, para el año 132, el gran rabino Akiva anunció a los judíos la llegada de Mashiach ben David en la persona del carismático líder Shimon bar Kosiva. Y luego de algunas victorias iniciales sobre los romanos, el emperador Adriano, año 132 después de Yeshua, envía sus mejores generales, sus mejores tropas, rodearon a los soldados judíos, destruyeron más de 950 pueblos y ciudades en Israel. Decenas de miles de judíos murieron, incluyendo el fallido Mesías bar Kosiva, el rabí Akiva y el resto del liderazgo fariseo que había estado entonces en la tierra de Israel. Fueron días de tinieblas, días de muerte, destrucción, de exilio total, donde pareciera que Dios había ocultado de nosotros su rostro, que no nos escuchaba. Y el judaísmo, como había sido conocido por Yeshua, como había sido conocido por los judíos cuando el templo estuvo en pie, ahora ya no existía más. Solo nos quedaron las memorias. ¿Qué hacer ante esta nueva situación? Según las leyes de la Torá, los Coanín y los levitas, además de sus funciones litúrgicas en el templo, fueron designados por el Eterno para ser los maestros de Israel. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 35, verso 3, se confirma algo que ya Moisés nos lo dijo en el libro de Barín. Dice 2 de Crónicas, además a los levitas, que eran los maestros de todo Israel y que estaban consagrados al Señor, les dio las siguientes instrucciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, paralelamente con los levitas, tuvimos jueces, profetas, sabios que aprendieron de los levitas y se hicieron maestros de la Torá también. Y esto se hace evidente, por ejemplo, en el libro de Nehemías, donde además de los levitas, se mencionan otros sabios judíos surgidos en Babilonia, que también le enseñaban la ley al pueblo. Nehemías capítulo 8, verso 7, dice, también Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Observa que además de los levitas, otros sabios surgidos en Babilonia enseñaban y explicaban la ley de Moisés al pueblo. Cuando el templo es destruido en el año 70, después del nacimiento de Yeshua, la mayoría de los levitas murieron o se fueron al exilio, también los sabios. Solo un remanente sobrevivió al desastre nacional del año 70. Y luego del fiasco del nombramiento de Akiva, fallido Mesías bar Kosiva, las cosas se empeoraron. Ese remanente de sabios provenía de la secta de los fariseos que nosotros encontramos los días de Yeshua. Y eran mayoritariamente de la academia de Hillel del Babilonio. O sea, con la mira de perpetuar su academia y mantener viva la enseñanza de su maestro, el gran rabino Hillel de Babilonia, los sabios fariseos decidieron crear un nuevo judaísmo con un nuevo sistema de expiación, sin templo y sin sacrificios, que les permitiera perpetuar su secta farisea
en las nuevas condiciones que habían surgido. Hay que decir también que, además de enfrentar este desafío, los fariseos romanos de la Academia de Hillel, a partir del segundo siglo después de Yeshua, enfrentaron otro desafío más. ¿Cuál fue ese desafío? El naciente cristianismo en el Imperio Romano, su tremenda fuerza proselitista por todo lugar. ¿Por qué el naciente cristianismo fue un desafío para ellos? Porque los judíos vivían en el exilio dentro del Imperio Romano. Y el Imperio Romano se estaba cristianizando poco a poco. Por tanto, las comunidades judías estaban en contacto con las comunidades cristianas que iban surgiendo por todo lugar, y esos intercambios no se hicieron esperar. Esos encuentros a menudo fueron virulentos, sobre todo porque el mensaje cristiano le decía a los judíos que vivían dentro de sus comunidades que la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, todo lo que le estaba ocurriendo al pueblo judío era la demostración acabada que Dios había desechado a Israel, que Dios había desechado el templo, que Dios había desechado los sacrificios, que Dios había desechado el judaísmo, y que ahora Cristo reemplazaba todo eso, mostrando así, o procurando mostrar así, que el cristianismo era superior al judaísmo, que la iglesia era el nuevo pueblo de Dios, y que la única esperanza para los judíos era convertirse a Jesús, abandonar el judaísmo y hacerse cristiano. Para superar esos desafíos, los fariseos nacionalistas romanos pues crearon un nuevo judaísmo, para lograr dos cosas importantes. Primero, perpetuar sus prácticas y costumbres fariseas en las nuevas condiciones del exilio y mantener, tanto como posible, las enseñanzas y costumbres de su maestro Hillel de Babilonia. Y segundo, poner un cerco de protección contra la influencia cristiana que rodeaba a las comunidades judías. El resultado es que, partiendo del año 132, hasta ya entrados los siglos 6 y 7, los fariseos romanos fueron capaces de crear una nueva religión, un nuevo judaísmo, renovando el judaísmo que fue conocido en el segundo templo, creando un nuevo judaísmo que respondiera a la realidad que ahora estaban viviendo. Ese nuevo judaísmo emergente que surge en el Imperio Romano durante varios siglos, lo identificamos ahora como judaísmo aquivano, porque fueron las ideas de Akiva las más influyentes, o le llamamos también judaísmo misnaico, por ser el judaísmo que produjo la Misná, esa colección maravillosa de memorias orales, ahora escritas, de los sabios que provenían de la Academia de Hillel de Babilonia, vía Rabí Akiva y vía su más aventajado estudiante Yehuda el príncipe, como fue conocido. Y le llamamos también judaísmo talmúdico, porque fueron los sabios fariseos, tanto en el exilio babilónico como en la clandestinidad en la Galilea, Israel, que reflexionando sobre la Misná crearon una colección de memorias jurídicas, incluso leyendas, fábulas, midrashim, con la mira de que si llegaba el momento de restaurar otra vez el Estado judío, pudiesen ellos ocupar apropiadamente su dirección mediante la aplicación de todas estas leyes y dispersiones de los sabios fariseos, y de esa manera hacer que fuesen las enseñanzas esenciales de su maestro Hillel de Babilonia las que se impusieran en cualquier nuevo estado judío que resurgiera. Los fariseos hillelianos que crearon este nuevo judaísmo no estaban creando un nuevo judaísmo para todo Israel, Era para ellos, para su secta, para asegurarse que su secta farisea, ahora en el exilio, pudiese perdurar en el tiempo mediante las mismas ideas, prácticas y costumbres válidas para todos sus miembros. La creación de un nuevo Estado judío no ocurrió
como ellos esperaban. No ocurrió ni en el segundo siglo, no ocurrió en el tercer siglo, no ocurrió en el cuarto siglo, no ocurrió en el quinto siglo, ni en el sexto, ni en el séptimo. Y de esa manera los fariseos vieron que lo mejor sería asegurarse que sus miembros, dispersos por todos lados, creyesen lo mismo, practicaran lo mismo, tuvieran los mismos libros manuscritos que todos, es decir, la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, sus libros por excelencia que perpetuaban sus prácticas, sus costumbres, sus creencias. Pasaron los siglos, nuevos líderes morían, nuevos líderes surgían y cada nueva luminaria intelectual surgida reflexionaba sobre lo que las generaciones pasadas habían creado y hacían su aporte intelectual a esas prácticas y costumbres para irlas adaptando a las nuevas condiciones que se iban dando en sus comunidades, en sus países, en sus regiones. Y de esa manera, el nuevo judaísmo, surgido a partir del segundo siglo, se fue incrementando, se fue ampliando, se fue adaptando, se fue reformando, asumiendo nuevas prácticas, añadiendo nuevas formas de hacer las cosas. No se fosilizó, evolucionó, se expandió, se adaptó a las nuevas condiciones. Es por eso que, lejos de ser un judaísmo monolítico, en realidad es un judaísmo pluralista, dependiendo del país, dependiendo de las regiones, dependiendo de los intercambios culturales que se fueron dando en los diferentes países y regiones donde la comunidad judía en el exilio vivía. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, el judaísmo sefardí en España, tenemos el judaísmo sefardí oriental que surge en las regiones de Siria, Irak, Irán, y tenemos también el judaísmo sefardí occidental que surge como resultado de la expulsión de los judíos de España y Portugal y que se refugian en Inglaterra, se refugian en Holanda, más tarde migran al Caribe americano, migran a Brasil, América Latina, por ejemplo. Además tenemos el judaísmo askenazí, que surge como resultado de grandes conversiones de gentiles en la Edad Media. Su ubicación geográfica en Europa Central, mayoritariamente en Rusia, en Alemania, en Polonia, donde previamente existían comunidades judías provenientes del exilio judío del año 70, del año 132. Estas continuas migraciones de todos estos grupos y sus continuas reflexiones sobre la Mishnah, sobre el Talmud, han hecho que hoy día nadie pueda realmente identificar qué judaísmo específico representa mejor el judaísmo creado por los sabios fariseos romanos a partir del segundo siglo. La realidad, y hay que ser honestos, históricamente honestos y éticamente honestos, la realidad es que todos somos deudores a estos sabios del exilio romano por el tipo de judaísmo que hoy tenemos. Independientemente de las variantes, lo normativo, lo no normativo, somos deudores al judaísmo aquivano, somos deudores al judaísmo misnaico, somos deudores al judaísmo talmúdico, con todas sus variantes culturales, independiente de las formas personalizadas que podamos tener y que puedan seguir surgiendo en el desarrollo de la fe y estilo de vida judíos. En nuestro caso, en el caso de los judíos netzaritas, así como los judíos fariseos se esforzaron por perpetuar las enseñanzas de su maestro Hillel de Babilonia, nuestros ancestros netzaritas se esforzaron por perpetuar las enseñanzas de nuestro maestro el Rabbi Yeshua. Y con la destrucción de Jerusalén y el templo y todos los demás hechos desastrosos que ocurrieron en nuestra historia judía, como sucintamente he mencionado, sumado a eso, las desviaciones y perversiones que sobre la vida de nuestro Rabbi Yeshua y sus enseñanzas se fueron dando dentro del cristianismo surgido en el Imperio Romano. El judaísmo nezarita ha venido también colocando sus propias cercas de protección para que, por un lado, mientras mantenemos nuestra identidad judía
y la normatividad de nuestra fe judía, y mientras sostenemos nuestra posición en relación con la autenticidad y legitimidad de la mesianidad de Yeshua como el siervo sufriente de Adonai, mientras mantenemos la normatividad de sus enseñanzas y la de sus estudiantes originarios, llevamos con nosotros también las prácticas y costumbres en nuestro caso, de nuestros ancestros sefaríes, sobre todo del sefardismo occidental, al cual pertenecemos por un asunto de obvia afiliación étnica y cultural. De modo que todo judaísmo que existe hoy día tiene la marca, por un lado, del nuevo judaísmo surgido en el Imperio Romano y creado por los sabios fariseos y sus libros, prácticas y costumbres, y por el otro, sus propias marcas y credenciales como resultado de ese desarrollo histórico, de esa reflexión que cada grupo hace de su realidad histórica y la manera como aplica el enorme bagaje cultural recibido de Moisés, de los profetas y del enorme aporte cultural, cultico e intelectual de cada grupo. Por supuesto, existen grupos judíos que piensan que ellos son los únicos representantes del judaísmo, que ellos son los legítimos guardianes del judaísmo y que cualquier judaísmo que difiera de sus prácticas y costumbres no es auténtico judaísmo. Te vas a encontrar con estas cosas, te vas a encontrar con estos argumentos, te vas a encontrar con estas posiciones cerradas, afirmando incluso que solo sus rabinos son auténticos rabinos, solo sus libros son auténticos libros, solo sus conversiones son auténticas conversiones, solamente sus prácticas y costumbres son las auténticas y que lo demás es de segunda clase, tercera clase o simplemente falso judaísmo. Ya hemos hablado de estas cosas en clases pasadas y no quiero repetirlo, ya he enseñado. Si alguno desea explorar estas ideas a fondo, te propongo que busques en este mismo canal la serie sobre Eligiendo tu Judaísmo, donde me explayo en los detalles de estos temas. Retomando el tema de Yom Kippur, que es el asunto principal que quiero compartirte hoy, ¿cuál es el desafío más grande que enfrenta el judaísmo aquibano, el judaísmo misnaico o el judaísmo talmúdico, como conocemos este nuevo judaísmo que surge entre los judíos romanos a partir del segundo siglo de nuestra era? ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta el judaísmo hoy día, en cualquiera de sus formas, sea ortodoxo, neortodoxo, conservador, reformado, caraíta, liberal, neoliberal, secular, reconstruccionista? Ninguno de ellos es el desafío más grande. El desafío más grande es el judaísmo nezarita. Ese es el desafío más grande. El judaísmo nezarita y específicamente el judaísmo nezarita que representamos en esta casa. Miren, mis amigos, el cristianismo no es realmente un desafío para el judaísmo. Cualquier rabino en menos de 10 minutos podría dejar muy mal parado a cualquier pastor o teólogo cristiano. Pero cuando se encuentra con nuestro judaísmo nezarita, las cosas son diferentes por una simple razón. Nuestra posición con respecto a la legitimidad del reclamo mesiánico de Yeshua. Miren, ningún rabino tiene problemas con nuestra enseñanza sobre la unidad y unicidad del Dios uno y único de Israel. Ningún rabino tiene problemas con nuestra enseñanza sobre la inspiración y normatividad del Tanaj en la vida judía. Ningún rabino tiene serios problemas con la manera como nosotros santificamos el Shabbat, mantenemos las leyes de Kashrut, las leyes de purificación familiar, los Kadishim que confesamos son los mismos, la Amidá es la misma, los salmos son los mismos, el Kiddush para el Shabbat, para la festividad es el mismo, la oración antes y después de los alimentos es la misma. Pesa es igual, Shavuot es igual, Rosh Hashanah es igual, Yom Kippur es igual, Sukkot es igual, Hanukkah es igual, Purim es igual, todo el ciclo festivo de la Torah es lo mismo.
El formato del servicio de Torah es el mismo, con pequeñas variantes aquí y allá, pero es el mismo. El aleno es el mismo, Hadala es la misma, Birkat Levaná es la misma. Que somos sionistas y defendemos el Estado judío a como dé lugar, no hay problema con eso. Que llevamos todos los años gente a Israel para que vea con sus propios ojos las promesas de Hashem hechas realidad, no hay problema con eso. Pero, ¿dónde se les traba el serrucho con nosotros? Miren, si fuésemos cristianos, no tendrían problema con nosotros. Los rabinos se la llevan súper bien con el Papa, se la llevan súper bien con los sacerdotes católicos. Muchos rabinos se la llevan súper bien con los musulmanes. De hecho, ahora los rabinos están impulsando también crear una súper religión entre judíos, cristianos y musulmanes. Cada vez más son las universidades y centros superiores de estudio que promueven seminarios relacionados con las religiones monoteístas de Abraham. A nivel político, avanza cada vez más la iniciativa de buscar alianzas estratégicas entre Israel y los países musulmanes, como ya existe entre Israel y los países cristianos. Y ahora se está promoviendo la creación de una superreligión, respaldada por rabinos, respaldada por el Vaticano, respaldada por el islamismo. No hay problema con eso. De hecho, ya se han dispuesto cerca de $50 millones para la creación, por ejemplo, en Alemania, de un nuevo centro de adoración, conocido como One House, como una fusión de sinagoga, iglesia y mezquita. Los rabinos no tienen mayores problemas con eso. ¿Dónde se les traba ese serrucho? ¿Dónde encuentran siempre un problema? Con nosotros, los judíos que creemos que Yeshua es el Mesías y tenemos cómo sustentarlo y cómo apoyarlo bíblicamente, halálgicamente, académicamente, racionalmente. Ahí es donde las cosas se ponen difíciles, los incomoda, los perturba, los molesta, incluso los encoleriza, los vuelve agresivos y violentos. A los rabinos, por ejemplo, no les molesta que un ateo haga liyá. A los rabinos no les molesta que una pareja del mismo sexo haga liyá. A los rabinos no les molesta que miembros del LGTB++ hagan liyá. De hecho, las autoridades permiten que todos estos grupos tengan incluso su espacio en Jerusalén y hagan sus paradas del orgullo gay en Jerusalén sin problemas. A los rabinos no les molesta que los cristianos vayan a Israel y tomen sus cruces y caminen por el Vía Crucis en Semana Santa. A los rabinos no les molesta que los musulmanes llenen los aires de Jerusalén con sus oraciones por altoparlantes a todo volumen. Eso no les molesta para nada. Lo toleran, lo aceptan, lo respetan. Pero no se te ocurra hacer una parada de judíos proclamando a Yeshua como el Melech HaMashiach. Te van a tirar piedra. Te podrían poner incluso bombas caseras frente a tu casa en Purim, como si fuesen regalos para que te exploten en la cara, como ha sucedido ya. Te van a golpear como han hecho con algunos de los nuestros en Israel y te van a expulsar, nos van a difamar. Te van a decir que nuestros rabinos no son rabinos, que nuestras conversiones no son conversiones, que no valen, que nuestros matrimonios no sirven para nada, que nuestras sinagogas no son sinagogas, que nuestras purificaciones no tienen valor alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes verificar toda esta virulencia por ti mismo en las redes sociales, en las páginas web. Mira, por ejemplo, Enlace Judío sobre los Breslov, mira sobre los conservadores, de los reformados, de los Ashkenazim, de los Sefardín. No hay ataque, no hay virulencia. Historia, tolerancia, diálogo. Mira qué dicen de ellos también Chabad, Aish Latino, resto de los grandes consorcios de la maquinaria de las redes sociales que sostienen. No tienen problema. No tienen problema con nada de eso. Solo noticias, diálogo, tolerancia, respeto. ¿Cuándo llegamos nosotros? ¿Cuándo llegamos nosotros? Los judíos que creemos que Jesús es el Mashiach. Ahí se complican las cosas. Y I'm not talking about Jews for Jesus. No estoy hablando de los judíos por Jesús. Porque ese es un movimiento que es una mezcla de cristianismo con judaísmo. No estoy hablando de los mesiánicos, que son casi
más cristianos con costumbres judías. No estoy hablando de esos grupos, estoy hablando de judíos que creemos que Yeshua es judío y vivimos como judíos y procuramos vivir intensamente como judíos, creyendo que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, creyendo que la unidad y unicidad de Dios es un principio fundamental de nuestra fe. No somos cristianos, no creemos en las doctrinas cristianas, pero somos judíos que practicamos el judaísmo, el Shabbat, Kashrut, Brit Milá, pureza familiar, las festividades, y seguimos mayoritariamente el rito del judaísmo sefardí occidental. Cuando se encuentran con nosotros, se olvidan las reglas sociales, se olvidan los modales, se olvidan las etiquetas del respeto, se olvidan de los protocolos culturales y es guerra abierta, mordaz, sangrienta, a destruirnos a como de lugar. Destruir nuestro honor, destruir nuestra credibilidad, destruir nuestra historia de redención, burlarse de nuestro pasado, sacar a la luz cuantas cosas puedan para desacreditar, destruir. Buscarle, por ejemplo, al Código Real y a las palabras de Yeshua, cuánta contradicción puedan encontrar para buscar un punto donde burlarse, avergonzar, hostigar, ridiculizar. Sin darse cuenta que los mismos señalamientos que ellos hacen contra el Código Real se pueden hacer también contra el Tanaj, y de proporciones aún mayores, porque si hay contradicciones textuales en el Código Real, más contradicciones textuales hay también en el Tanaj. Pero como ellos saben que nosotros no exponemos estas cosas en público, sino solo en un nivel académico, para no darle municiones a los antisemitas y ateos que siempre se aprovechan de estas cosas. Al mismo tiempo, por esos valores éticos que tenemos, sacan provecho para entonces vociferar y criticar en público abiertamente por todos los medios posibles contradicciones en el Código Real, buscando ridiculizar nuestros escritos, hacer todo el daño posible a la fe en Yeshua como sea, crear toda destrucción posible. ¿Por qué? Hay una sola razón, una sola y suprema razón: Yeshua como Mesías. Miren, mis amigos, la fe de Yeshua, la fe monoteísta de Yeshua, la fe judía de Yeshua no es un problema. La vida de Yeshua, las enseñanzas judías de Yeshua no es el problema. Miren, mis amigos, si Yeshua nunca hubiese dicho o sugerido que era el Mesías, sus enseñanzas estuvieran hoy día en toda la Mishnah, en el Talmud, en el Shulchan Aruch. Pero no es así. Yeshua afirmó ser el Mesías, sugirió ser el Mesías, proclamó ser el Mesías sufriente, que se revelaría en otro momento de la historia con Mashiach ben David. Enseñó que era necesario que el Mesías sufriera y padeciera todas esas cosas y que Dios Altísimo lo resucitaría de entre los muertos para abrir una fuente de expiación segura para Israel y el mundo. Eso creó el problema. Hasta el día de hoy es el problema. Y todo Yehudí que se asocia así con Yeshua y que se identifica así con Yeshua, tiene que llevar el mismo vituperio, sufrir el mismo escándalo y soportar el mismo rechazo. Y aquí está el otro davar que no puedes ignorar. Debido a la realidad de Yeshua judío, su vida, sus enseñanzas, su Avodah Hashem, según las normativas de la Torá, para el Mesías sufriente, para el Goel prometido a Sion, a favor de los que se arrepienten de los pecados de tipo Feshaín, que no tienen perdón en la ley de Moisés, nosotros levantamos nuestra voz en contra de todo intento de sustitución de ese modelo de Dios para la expiación de los pecados de muerte, que solamente pueden darse a través del Mesías sufriente, del Mesías sacerdotal. Y como el judaísmo esquivano, misnaico, talmúdico, con todas sus ramificaciones modernas, están proponiendo
siguen proponiendo que existen formas de expiación diferentes a las propuestas por los profetas de la Biblia hebrea. Nos oponemos a eso, rechazamos eso y lo exponemos como pseudo expiación, como pseudo judaísmo, porque atenta contra el testimonio de Hashem, contra el testimonio de la Torah y contra el testimonio de los profetas bíblicos. Y por decir la verdad sobre esto, estamos como cometiendo para ellos un pecado mortal. Porque oponernos a los rabinos talmúdicos y a su autoridad intelectual, porque en relación con la expiación de los pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés, su propuesta es falsa, su modelo de expiación es falso, su fórmula expiatoria es falsa. Y por basarse en una premisa falsa, todo su sistema es falso. Y todos los que se embarquen en ese avión nunca van a llegar a destino. Y eso es lo que voy a exponer de nuevo. Y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de decidir por sí mismo cuál modelo es el auténticamente bíblico y profético. Y cuál modelo es una seria corrupción del modelo bíblico y una grave desviación de la propuesta de Dios para perdonar los pecados intencionales. El judaísmo, creado por los intelectuales fariseos en el exilio, es decir, por los judíos romanos a partir del segundo siglo, se basa en un modelo expiatorio incompetente, ineficaz. Mire, esta es su propuesta. Primero, desarrollar una liturgia sinagogal donde por medio de la lectura de ciertos salmos, la confesión de ciertas oraciones y sobre todo la reconstrucción virtual de los sacrificios del templo mediante la lectura de la narrativa de lo que sucedió allá y el orden preciso cómo los Kohanim y los Levín realizaban su Avodat Hashem, especialmente Yom Kippur, todo eso lo ven como medio de expiación. Por eso crearon una premisa teológica que consiste en lo siguiente. Cuando no puedes cumplir con un mandamiento, el estudio de ese mandamiento y la reflexión de cómo los antiguos lo guardaban, es una manera de cumplirlo también y el mérito obtenido es el mismo. Entonces, basados en esa premisa, los fariseos romanos reinterpretaron las Escrituras y al hacerlo crearon una falsa fuente de expiación para Israel. Entre las Escrituras que reinterpretaron es el famoso texto de Oseas 14:2, Oseas 14:1, Oseas capítulo 14, verso 6, verso 7, donde dice textualmente: piensa bien lo que dirás y vuélvete a Hashem con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte parim shepatenu, el fruto de nuestros labios. Lógicamente, frutos de labios es un hebraísmo antiguo para hablar de, confesar delante del Eterno, cantos de alabanza, de gratitud. Basado en eso, los fariseos cambiaron el texto y donde claramente afirma que como resultado del retorno a Hashem, los hijos de Israel van a ofrecer parim shepatenu, fruto de labios, es decir, acción de gracias. Tradujeron: en vez de becerros, te ofreceremos plegarias. En vez de becerros, te ofreceremos plegarias. En otras palabras, le están diciendo a nuestra gente que a falta de templo, el profeta Oseas propone reemplazar el culto del templo por los rezos, por las plegarias. Y por lo tanto, al no tener cómo celebrar Yom Kippur, porque no hay templo, ni altar, ni lugar santísimo, ni Kohanim, ni Levín en sus puestos, las oraciones y las confesiones y las plegarias, así como la narrativa virtual de cómo era que los Kohanim santificaban Yom Kippur cuando el templo estaba en pie, reemplazan los sacrificios de Yom Kippur. Y los rezos y las plegarias son aceptados
como los dos machos cabríos asignados, uno para Azazel, el otro para el Eterno, en el ritual de Yom Kippur, cuando el templo estuvo en pie. Lógicamente, cuando analizas esta nueva interpretación del texto de Oseas, te das cuenta que es forzada. Y que el profeta Oseas nunca pudo haberlo siquiera sugerido, por una simple razón. ¿Cómo podría el profeta Oseas proponerle a Israel que en vez de los toros del sacrificio ofrecieran a cambio las plegarias, si cuando el profeta Oseas vivió, el templo estaba en su lugar y los sacrificios estaban funcionando y Yom Kippur estaba siendo santificado como ordena la ley de Moisés? Si el profeta Oseas hubiese enseñado a los hijos de Israel que no necesitaban subir más al templo de Jerusalén, porque ahora Dios había cambiado su mente y en vez de Yom Kippur, las oraciones reemplazaban a los dos machos cabríos y no había necesidad de subir al templo, habría sido un falso profeta, merecía la muerte según las leyes de la Torá. Es imposible que el profeta Oseas hubiese reemplazado o propuesto reemplazar el templo y los sacrificios con las plegarias de nuestros labios. Sin embargo, lo que fue imposible para el profeta Oseas, lo hicieron así los fariseos romanos del segundo siglo, y desde entonces todo Israel ha sido enseñado que cuando llega Yom Kippur, aun cuando no tenemos templo, ni sacrificios, ni altar, ni kohanim en sus puestos, ir a la sinagoga, hacer ciertas plegarias, confesar ciertas oraciones, reconstruir de forma oral el servicio de Yom Kippur como lo hacían los kohanim cuando el templo estaba en pie. Nos es contado como si se hubiesen ofrecido los dos machos cabríos, uno por Azazel, el otro por el Eterno, y de esa forma, sin templo y sin sacrificios, todo Israel puede recibir expiación, porque según su interpretación del profeta Oseas, las plegarias reemplazan los machos cabríos. Para fortalecer más aún esta idea, otros sabios talmúdicos añadieron otro concepto, posiblemente el más sofisticado de todos y el más difícil de detectar por lo sutil de su propuesta. Pero esto será lo que estudiaremos en la clase de la tarde, que no querrás perderte por nada del mundo. En esta próxima clase te mostraré el peligro del gallo. Nos vemos esta tarde. Shalom, shalom. ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado? ¿Es cierto que Satanás fue creado Satanás desde el principio para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres? ¿Es Satanás el malo? ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos.
Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias e instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Hurran y este es mi Masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.